Política Consciente con Luis Blanco. Me said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. If it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these, but the fraud and everything else was ridiculous. He's got a lot of cases down the road coming out. He's got a whole range of issues he has to face. I don't know what the juries will do, but I do know he has a real problem. And because of his ridiculous, insane, and very stupid policies, people are... Este año votan más de 70 países en el mundo, pero ninguna de esas elecciones acapara tanta atención como las de los Estados Unidos que se celebran en noviembre. En las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo noviembre en Estados Unidos, la batalla política hace tiempo que ha comenzado. Caucus, primarias, supermartes, debates... Los próximos meses serán decisivos tanto para el Partido Demócrata como para el Partido Republicano. Buenos días. Soy Luis Blanco, estamos en Click Radio TV y esto es Política Consciente. Hoy hablaremos de la carrera hacia la Casa Blanca. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros a Luis Rodrigo de Castro. Luis Rodrigo de Castro es secretario académico y profesor doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Anteriormente fue investigador en el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y también coordinador de Relaciones Internacionales. Conoce muy bien, por tanto, todo el sistema político norteamericano y vamos a intentar, de su mano, pues que todos conozcamos un poco más sobre la carrera hacia la Casa Blanca. Luis, creo que la primera pregunta es inevitable, ¿no? El título del capítulo de hoy, de este podcast, precisamente lleva ese nombre, ¿no? El de Carrera hacia la Casa Blanca. Así que, para que nos podamos meter ya en harina, ¿puedes explicarnos cómo se elige al presidente de los Estados Unidos? Pues, bueno, tú mencionabas una palabra muy interesante que refleja una dinámica electoral que, por ejemplo, en España y en Europa no tenemos, que son los caucus, que son asambleas de electores, ¿no? Más o menos para que nuestros oyentes hagan una idea de la complejidad y la dimensión que tienen las elecciones en Estados Unidos, constitucionalmente se tiene que votar el primer martes después del primer lunes de noviembre. Esto no es un trabalenguas, es el mecanismo legal, constitucional que se encontró para evitar que la elección presidencial coincidiera con el Día de Todos los Santos. De esa manera, con ese juego de palabras, pues tenemos que la elección, como pronto, es el 2 de noviembre, pero bueno, entre el 2 y el 9 es cuando se suele celebrar generalmente la elección presidencial, pero un año antes es cuando empieza toda la carrera. El sistema en Estados Unidos está configurado para que los partidos sean meros soportes, meras plataformas de los candidatos, y aquí son ellos los candidatos los que se postulan, no los postulan los partidos, son ellos quienes dan ese primer paso de mostrar sus intenciones para recaudar fondos para la campaña y a partir de ahí tener todos estos debates. Y más o menos en enero de este año, o de cualquier año electoral presidencial, pues 11 meses, casi un año antes, justo después de estrenar el nuevo año, la primera semana de enero, empiezan a ponerse en marcha todos esos mecanismos en cada partido de elección del candidato. Hay pues un elenco muy variado de personas que tienen interés por hacerse con la nominación final y se van celebrando en función de los estados, pues los caucus o las primarias. Los caucus son unas primarias un poco particulares porque van suponiendo que en una reunión de electores del partido de que se trate, pues se van agrupando, van haciendo un poco como segundas vueltas, terceras vueltas simultáneas. Esto quizá en Irlanda pues podría ser un poco más conocido porque tiene un sistema de designación o a la hora de votar pues asignan
una preferencia de voto múltiple de manera instantánea, ¿no? Pero bueno, esos caucus, esas primarias, se van celebrando a lo largo de la primera mitad del año electoral. Más o menos la cosa empieza a clarificar o los candidatos empiezan a caer o a retirar sus candidaturas en función de los delegados que van sumando, porque según van recibiendo el número de votos o el porcentaje de votos que van recibiendo en cada estado en esa elección que van celebrando cada uno de los partidos, van recibiendo una serie de delegados que luego pues a nivel global serán los que les permitan votar. Aquí funciona un poco como podríamos decir el Parlamento, ¿no? El sistema parlamentario en Europa, que con esos representantes hacen que se obtenga la nominación final. Más o menos en el supermartes de marzo, que es en el que votan pues unos de media 10 estados y ahí ya más o menos llegamos al ecuador de este proceso de primarias, la cosa va clarificándose y los candidatos más top, más en liza, son los que se mantienen. Incluso la tendencia es a generar un candidato de consenso que llega al mes de junio, cuando ya se han celebrado todas las primarias, porque no solo votan los estados reconocidos como estados de la Unión, sino que también votan territorios que están adscritos a la soberanía bueno, son territorios de Estados Unidos, pero que no están asimilados como estados. Por ejemplo, Guam, las Marianas, Puerto Rico, que votan el día de la elección presidencial, pero que luego votan para la elección presidencial, pero luego no votan el día de la elección presidencial. Por tanto, una vez que todo esto concluye, en junio más o menos se sabe quién ha sido el candidato por cada partido que ha obtenido el mayor número de delegados, y que luego en la convención, que se suele celebrar en el mes de julio, en todo caso primera semana de agosto, son los que ya designan formalmente al candidato a presidente, y una vez que ya es candidato a presidente por el partido de que se trate, pues anuncia también que va a ser su compañero de fórmula, que va a ser el candidato que va a ir con él y que será el vicepresidente, porque siempre nos centramos en la elección del presidente, pero de manera simultánea se elige también al vicepresidente. Esto es por una cuestión constitucional, porque en caso de fallecimiento, renuncia, impeachment, que es un poco el cese del presidente, quien está llamado a suplirle de manera inmediata es el vicepresidente. Por tanto, se eligen los dos de manera simultánea en el mismo proceso, y la cara de los dos es la que va en la papeleta representando al Partido Demócrata, al Partido Republicano o a los otros que hay en Estados Unidos, aunque simplemente nos solemos centrar en los dos más importantes porque son los que aglutinan más del 90% del voto, y el sistema en la práctica es bipartidista, ¿no? Pero siempre hay algún partido menor bueno, pues de vez en cuando y a lo largo de la historia ha dado no la sorpresa, pero sí que ha tenido un protagonismo un poco especial. Por tanto, llegamos a ese mes de agosto en el que ya los candidatos están claros, se celebran los debates, y a partir de ahí, en noviembre, cuando en ese primer martes después del primer lunes de noviembre, es cuando los ciudadanos en Estados Unidos votan al presidente, aunque de manera simultánea también se renueva siempre la totalidad de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, y un tercio del Senado. El Senado se renueva por tercios cada 2 años, y siempre con la elección presidencial coincide la renovación total de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta. Y de manera simultánea también los estados aprovechan para elegir gobernadores, celebrar referéndums estatales, etc. Y a partir de aquí el ganador no es el que más votos tiene. Esto lo vimos en el año 2016. Donald Trump se hizo con la candidatura, bueno, su candidatura fue la vencedora, se hizo con la presidencia, pero fue menos votado que Hillary Clinton. Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más que su oponente republicano. ¿Esto cómo puede ser? Esto se explica precisamente por cómo está configurado. La elección es indirecta. El presidente no lo eligen directamente los ciudadanos, sino que también hay que tener en cuenta el colegio electoral. Cada estado tiene un número de representantes en ese colegio electoral. La cifra mágica son 270. En el momento en el que un candidato alcanza esa cifra en el colegio electoral, puede dar por segura su victoria en la presidencia, aunque eso se formaliza posteriormente en diciembre. Y esto hace que esos estados que designan esos miembros del colegio electoral, quien gane, aunque sea por un voto, se lleva la totalidad de los delegados de ese estado. Por tanto, esto en la práctica hace que los estados más poblados, que pueden descompensar un poco el voto puro a la hora de trasladarlo al colegio electoral, pues pierdan un poco de influencia, ¿no? Esto es para evitar un poco la tiranía de la mayoría, pero también la tiranía de la minoría, como explicaba Alexis de Tocqueville en La democracia en América. Una vez que el colegio electoral se reúne y ese candidato alcanza los 270 votos en este órgano,
es declarado oficialmente presidente electo y en torno al 20 de enero es la fecha clave en la que el presidente toma posesión del cargo a mediodía, según la hora de Washington, es cuando asume plenamente las funciones. También jura el vicepresidente y a partir de ese momento se inicia la nueva administración y eso quiere decir que hay unos 2 meses de traspaso de poderes en los que la administración saliente sigue estando plenamente en funciones, pero ya hay una administración, un presidente electo, en caso de que haya un cambio en la jefatura de la Casa Blanca, en el que se inicia toda esa transición presidencial para que el 20 de enero el nuevo presidente pueda tomar posesión, puesto que no es solo jefe de Estado, también es jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, tiene que tener esos 3 frentes cubiertos para que cuando desembarque plenamente en la Casa Blanca lo pueda hacer de la mejor manera posible por el bien del país. Muchas gracias, Luis. Explicabas muy bien todo esto. Nos hemos alargado un poquito con los tiempos que tenemos con respecto a lo que solemos meter en nuestros podcasts. Por eso te pido concisión en las siguientes respuestas. Estamos viviendo unos momentos peculiares. Hasta donde yo sé, creo que solo ha habido otra ocasión en la que uno de los candidatos, como tú explicabas muy bien en el proceso, haya llegado no haya llegado al Congreso o a la convención o en la convención de su partido no haya salido elegido porque se haya retirado o por diversas causas. Fue en la década de los 60 del siglo pasado, del siglo XX, y comenzábamos Política Consciente con algunas de las frases que se regalaron entre ellos los candidatos Biden y Trump en un debate que en esta ocasión se ha adelantado unas semanas o unos meses, ¿no? Después en relación con lo que se había hecho en otras convocatorias. Entonces, en esta situación tan peculiar, ¿tú nos puedes contar un poco qué posibilidades tiene Biden reales de ser elegido? Pues de momento, de hacerse con la nominación demócrata, muchas, porque es el que más delegados tiene, por eso que decía, por tanto, tiene casi todas, por no decir al 100%, vamos a dejar un pequeño resquicio, pero tiene muchísimas para hacerse con la nominación demócrata. Otra cosa es que desde el partido no estén haciendo ya algún tipo de presión porque ven que bueno, pues el desgaste presidencial en todos los que han sido presidentes es obvio, pero una persona de edad avanzada como Biden lo es todavía más. Y aquí, salvo que haya algún movimiento interno del partido o del propio Biden, dicen que incluso su mujer, Jill Biden, la primera dama, es la que tendría la clave para convencerle de que se retirara, pues salvo que eso suceda y las tornas giren y haya una sucesión de hechos que propicien que Biden renuncie, en principio los delegados tienen que votar por el candidato en virtud del cual han sido elegidos, y este candidato se llama Joe Biden y deberían votar por él. Por tanto, tiene todas las papeletas para hacerse con la nominación demócrata, salvo que todo esto que acabo de mencionar pues se produzca. Perfecto. Mira, por tu trabajo yo creo que analizas y sigues muy de cerca todo lo que pasa alrededor de la política norteamericana, ¿no? Entonces, ahora que quedan pocas semanas, como tú explicabas en nuestra primera pregunta, para que se celebren las convenciones, en primer lugar la del Partido Republicano, que se celebrará a finales de julio, y un poquito más tarde, en agosto, la del Partido Demócrata, ¿nos puedes decir un poco cómo van las encuestas? Bueno, pues más o menos para que nos hagamos una idea, las encuestas van bastante similares, pero como decía antes y explicaba la idiosincrasia y la particularidad del colegio electoral, esto hace que prácticamente no se preste atención sobre solo o exclusivamente o no tanto al porcentaje de voto nacional, puesto que se vota a nivel estatal y el que gana por un voto se lleva el número de representantes de ese estado en el colegio electoral. Por tanto, prestar atención a las encuestas en Texas, cuando Texas es un estado asentado para los republicanos, o California, cuando lo mismo sucede con los demócratas, pues no tiene mucho sentido o mucho interés. La clave está en los llamados swing states, en esos estados que suelen bascular y en los cuales la victoria se produce por muy poquito margen y que al final son los que decantan la balanza en el colegio electoral. En el 2016 fueron los que dieron la victoria a Trump. En el 2020 fueron los que bascularon y dieron la victoria a Biden, y más o menos pues son un puñado de estados, por ejemplo, Pensilvania, Michigan, Wisconsin,
y Georgia, también en menor medida el estado de Nevada, aunque el estado de Nevada tiene muy poquito peso en el colegio electoral, y yo mencionaría sobre todo Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, donde debemos centralizar el foco de atención, porque precisamente el margen de victoria suele ser muy estrecho y son los que pueden decantar la balanza tanto en favor de Biden como de Trump. A día de hoy parece ser que Donald Trump parte con ventaja en esos estados. Habrá que ver cómo desde la administración, porque lo bueno o la baza que tiene Biden en su poder es que juega defendiendo el partido, es él el que juega en casa y tiene todos los resortes del poder para intentar poner en marcha alguna medida gubernamental que le beneficie, cosa que Donald Trump en esta ocasión no tiene. Y a partir de ahí, pues ver cómo van fluctuando, pero sobre todo yo me quedaría con esos 5 estados, insisto, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, que siempre era un estado de tradición republicana y que en el 2020 se llevó Biden, y que fue donde Donald Trump centró toda la campaña de acusaciones por fraude electoral, y en menor medida también Nevada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, por este acercamiento, este primer acercamiento que hemos hecho a la carrera hacia la Casa Blanca. Tendremos en este largo año que nos queda hasta noviembre, tendremos más capítulos de la carrera hacia la Casa Blanca. Gracias, Luis. Bueno, a vosotros, muchísimas gracias. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos suscitan interés en todo el mundo por el impacto que sus resultados puedan tener. Y aunque están programadas para ocurrir un día, como explicaba muy bien Luis, cada 4 años, y como hemos visto en sus explicaciones, en la práctica son procesos que se inician con meses o incluso con algún año de antelación, y que generan un considerable contenido encaminado a anticipar al ganador desde la política consciente. Así que, como le decía a Luis, seguiremos durante este curso hablando de la carrera hacia la Casa Blanca. Este episodio lo han realizado en el control Valeria Oliveros, la edición es de Javier Lillo, la dirección de Juan Ignacio Caña y quien les habla, Luis Blanco. Gracias por escucharnos. Política Consciente con Luis Blanco.